María Zaharova, la vocera del Ministerio del Exterior de Rusia, también ha fortalecido, ha reforzado lo que trabajamos en un video anterior analizando el pensamiento de Jeffrey Sachs, este ex consejero de Naciones Unidas de Ban Ki-moon, de el mismo Antonio Guterres, que era pues profesor de la Universidad de Columbia, que decía, si Rusia pierde, Rusia podría escalar la guerra nuclear. Para Rusia, el tema de Ucrania no se trata de la reconstrucción del imperio de Pedro el Grande. Para Rusia, el tema de Ucrania es un asunto existencial. Lo sea o no lo sea, es un asunto existencial para los rusos. ¿Qué dice María Zaharova? Vamos a escuchar. Наибольшая опасность заключается в том, что в рамках агрессивного курса США и НАТО на нанесение, как они это формулируют, России стратегического поражения в спровоцированном ими же украинском конфликте, они продолжают повышать ставки и все глубже втягиваются в военную конфронтацию. Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Думаю, нет нужды в очередной раз прояснять существо возникающих в связи с этим стратегических рисков и потенциально катастрофический характер дальнейшего развития событий по наихудшему сценарию. Наибольшая опасность заключается в... Pues ahí tienen ustedes lo que dice María Zaharova, la portavoz del Ministerio del Exterior de Rusia. Dice, en caso de que esto escalara, por supuesto que estaríamos hablando de una confrontación nuclear que acabaría con todo tipo de evolución humana como la conocemos. Sabemos que Zaharova tampoco se anda por las ramas cuando se trata de abordar este tipo de temas y como su pecho no es bodega, la señora termina diciendo lo que siente. Y lo que dice es que se están viendo arrastrados a una confrontación militar con una línea que si esa línea que califican de temeraria se rompe puede causar un choque nuclear entre las potencias y dice, no es necesario aclarar una vez más los riesgos estratégicos que entraña el carácter potencialmente catastrófico de la evolución de los acontecimientos caso por caso. Así que nosotros, fíjense bien qué interesante lo que dice Zaharova, porque ella no dice Rusia escalaría. Y esto lo traigo a colación con respecto a un comentario que nos hicieron ustedes mismos, mis queridos alumnos digitales, cuando hablamos del pensamiento del analista Jeffrey Sachs, profesor de Columbia University, nosotros decíamos que estábamos de acuerdo con el doctor por Harvard, que efectivamente para Rusia no había mañana. Don Jeffrey Sachs sostiene que si Rusia pierde el conflicto convencional, escala la guerra. Y alguien por allí vino, nos hizo el comentario y dice, profesor, pues hasta ahorita nos estás diciendo que los loquitos son los rusos porque escalarían a una guerra nuclear si pierden la guerra convencional, cuando en realidad la cosa es al revés. Todo para desatar un conflicto nuclear lo están llevando a cabo los de la OTAN. El verdadero desgaste, dice, la verdadera pregunta es, ¿qué pasa si pierde la OTAN? ¿Qué pasa si pierde la OTAN? Pues si pierde la OTAN, podríamos estar hablando también de un tema nuclear, de un asunto con desenlace nuclear. ¿Usted qué piensa? Porque hasta ahorita todos los analistas que más o menos intentan ver su objetivo dicen, si Rusia pierde la guerra convencional, Rusia escalaría a una guerra nuclear. ¿Y si pierde la OTAN? ¿Y si en realidad quien aparece es la OTAN? ¿Escalaría la OTAN a una guerra nuclear? Esa es la pregunta. Finalmente, en Rusia, que le siguen llamando Operación Militar Especial, se dan cuenta que efectivamente frente a Ucrania es una operación especial, pero frente a la OTAN es una guerra abierta que ya literalmente lo único que hace falta para que la llamen cobeligerante es que empiecen a atacarse directamente porque han hecho de todo en la OTAN y finalmente eso es lo que pues también le ha generado
daños bastante fuertes a los rusos. Putin ha descrito paso por paso cuando empezó esta dichosa contraofensiva, cuál es el estado de cosas de esa contraofensiva, tanto europeos, por ejemplo, occidentales, más bien pro-otanistas, han estado diciendo en dónde está la clave de las debilidades ucranianas y que eso pues no llega a buen puerto. Incluso María Zaharova dice, pues sí, efectivamente, no se descarta un conflicto nuclear, pero ese conflicto nuclear no lo estaremos empezando nosotros. Se dará en la medida que la agresividad de la OTAN y de Estados Unidos incremente, y ahí sí, pues estaremos movilizando todas nuestras capacidades materiales para evitar que esto se materialice, porque pues finalmente esto sí es un tema existencial.